Vamos a estar en el libro de los Hechos, abriendo su Biblia al libro de los Hechos, el capítulo 1, un solo versículo en esta mañana. Un solo versículo en esta mañana. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Dígale a su vecino, son buenas noticias que el pastor va a predicar. Un solo versículo hoy. Hoy concluimos nuestra serie con todo. Hemos estado hablando de nuestros distintivos, nuestros valores. Hemos estado hablando de que estas son características saludables de un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús se congrega, un seguidor de Cristo camina en comunidad con otros creyentes regularmente para animarse los unos a los otros al amor, las buenas obras, para ayudarnos a seguir a Cristo, para ser edificados. Un seguidor de Cristo también sirve al Señor en el contexto de la iglesia local en particular. Y hoy vamos a concluir con el tema de ve. No solamente nos congregamos para adorar, sino que ahora también salimos a evangelizar. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y eso es algo que ya sucedió en este momento cuando Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, estaba hablando en tiempo futuro, porque eso iba a suceder en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia. Pero nosotros que leemos ahora este texto, estamos mirando el texto ya en el pasado, algo que sucedió y que es una realidad para todo creyente de Jesús, todo aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 6, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Así que el Espíritu Santo reside en nosotros. Y dice, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Para qué? Bueno, una de las cosas que resulta en ser creyentes y en el Espíritu ahora habitar en nosotros es que somos testigos. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué está haciendo Dios? Ahora mismo nosotros estamos sentados aquí, bueno, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, si hay algo que Dios está haciendo es que Dios está en una misión. El departamento de misiones del seminario de Masters ahí en Los Ángeles, con referencia a este tema, ellos dicen que el propósito de Dios en la historia humana, en la historia de la humanidad, el propósito de Dios es reunir un pueblo para sí mismo, de todos los rincones del mundo. Y eso va a salir ahí en la pantalla, esa afirmación. Así que el propósito de Dios es reunir un pueblo para sí mismo, de todas las partes del mundo, de toda lengua, de toda nación. La misión de Dios es reunir en un solo rebaño. Como dice Juan capítulo 10, que Él es el buen pastor y sus ovejas le siguen. Él está reuniendo un rebaño de todos aquellos por quienes Cristo, el Cordero de Dios, dio su vida. Fue sacrificado antes de la fundación del mundo para unir en un solo rebaño a personas de todas partes del mundo. Y si usted está tomando notas, hoy vamos a hablar sobre la misión de Dios. La misión de Dios y tu parte, y mi parte, nuestra parte. Estamos hablando que un discípulo de Cristo no solamente se congrega, no solo camina en comunidad y sirve, sino también que va. La gran comisión habla sobre ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema, la misión de Dios y tu parte. Hemos sido salvados principalmente para glorificar a Dios, y una de las formas que glorificamos a Dios es alcanzando a los perdidos con el Evangelio. Y eso puede significar alguien bien cercano a ti. Puede ser tu cónyuge, la persona con quien estás casada o casado. Puede ser un hijo o una hija que no conoce al Señor. Puede ser un pariente cercano, puede ser un vecino, puede ser alguien en el trabajo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros somos linaje escogido. El Señor nos escogió. Somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey.
nación santa, hemos sido apartados para un propósito, para una misión. Pueblo adquirido para posesión de Dios, dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Parte de proclamar el Evangelio es proclamar nuestro glorioso Dios. ¿No cantábamos cuán grande es Él? Proclamamos un Dios glorioso, las virtudes de un Dios que es santo, que es justo, que es todopoderoso. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por tanto, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, todo lo que tú haces debe girar en torno a esta realidad. En dar a conocer a ese Rey, en dar a conocer a tu Salvador. Trevin Wax, hablando acerca de la misión de Dios y del Evangelio, él decía, no hay un enfoque, y eso también va a salir ahí en la pantalla, no hay un enfoque centrado en el Evangelio que no conduzca a la misión. Cuando hablamos del Evangelio, inevitablemente va a llevar a estar en misión. Dice, porque el Evangelio es la historia de un Dios con un corazón misionero. Es la historia de un padre que desea que todos lleguen al arrepentimiento. El Evangelio es la historia de un pastor que busca y salva a la oveja perdida. El propósito de la palabra de Dios es revelarnos a Dios y su plan. Y cuando nosotros nos congregamos para aprender más de nuestro Dios, para intimar con Dios, para experimentar a Dios, para que Él nos hable a través de su palabra y le conozcamos mejor. Y eso como resultado entonces nos lleva a estar involucrados en la misión de Dios. Ahora, cuando hablamos de la misión de Dios, no quiero decir que porque cuando hablamos de misiones, lo que nos viene normalmente a la mente es que tenemos que irnos a otra parte del mundo, ¿verdad? Cuando hablamos de la misión de Dios, no estoy hablando que tiene que ahora ir a la casa, recoger sus cosas y llevarse la maleta y mudarse entonces para otro país. Miren el texto conmigo una vez más, miren el versículo 8, por favor, ahí en el libro de los Hechos. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Algunos de ustedes son llamados o serán llamados a quedarse en Jerusalén. Jerusalén es el contexto inmediato donde ustedes viven. Algunos de ustedes pueden ser llamados a otra parte del mundo. La norma es nuestro Jerusalén, nuestro contexto, donde vivimos, donde vamos a trabajar, donde llevamos a los niños a la escuela. Hay otros que sí son llamados a otra parte del mundo, a otro estado, a otro país. Ese es el Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero todos nosotros, y diga todos, por favor, todos nosotros somos llamados independientemente a esta misión. Independientemente si es a otra parte del mundo, si es a otro estado, todos somos llamados a la misión de Dios. Tú existes para cumplir la misión de Dios. Hechos 1:8 se le conoce como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión aparece en todos los evangelios y aparece aquí en el libro de los Hechos. Esta es la historia de Dios. Tú llegaste a conocer a Cristo porque alguien un día te predicó el evangelio. O lo escuchaste en un video, alguien que habló el evangelio, alguien que compartió el evangelio. Y esta historia, la misión de Dios está tomando lugar en todas partes del mundo en este momento. Y es la oportunidad de nosotros ser parte de algo glorioso. Toda la iglesia necesita estar en esta misión. La pregunta es, bueno, ahora, ¿cuál es nuestra parte en la misión de Dios? Y vamos a ver dos puntos en este texto. El primero es que mi parte es ser un testigo. Ese es el llamado aquí en Hechos 1:8, sed un testigo. Dice, me seréis
testigos. El Espíritu Santo va a venir sobre nosotros para que seamos entonces testigos del Dios que nos salvó y de las buenas nuevas que se nos ha sido encomendada ahora a nosotros. Dios está en una misión y la misión entonces es esparcida a través de testigos. Ahora hay algo importante en cuanto a la misión y es que la misión comienza contigo. La misión comienza en ti, dentro de ti. La misión de Dios comienza en el interior, aquí dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la misión de Dios no es un programa. La misión es un fruto del Evangelio en la vida del creyente. Como estamos hablando de la misión o de misiones, no estamos hablando ahora que vamos a enseñar una clase y que es un programa de misiones y es algo que las personas hacen de vez en cuando o hacen cuando van a un viaje a otro lugar del mundo y después regresan. Cuando hablamos de la misión de Dios, de ser testigos del Evangelio, estamos hablando de un fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Fíjense que dice, el Espíritu Santo va a venir a tu vida. ¿Y cuál es el resultado entonces? ¿Cuál es el fruto de esa realidad, de la presencia de Dios entonces en nosotros? Que somos testigos del Evangelio. Note que el texto no dice, compórtense como testigos, sino dice, me seréis testigos. Dice, sé un testigo, no es algo que hacemos en ciertos momentos. Testigos es lo que somos como resultado de haber creído en Jesús, como resultado de ahora yo haber sido perdonado a través de la fe en Cristo. Dios, el Espíritu Santo, está dando testimonio a través de nosotros, a través de ti, a través de mí. Ahora, ¿cuál es una de las formas que el Espíritu Santo da testimonio en la vida de un creyente? Bueno, una manera es mediante una vida justa, no solamente lo que decimos, sino también lo que hacemos. Y eso lo vamos a ver aquí en el versículo 1, cuando Lucas está escribiendo el libro de los Hechos. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió también el libro de los Hechos. Y en el versículo 1, note ahí en su Biblia que dice, el primer relato que escribí, esto es una referencia a que él escribió primero Lucas, y se lo escribió a Teófilo, un amigo, alguien que Lucas amaba, y escribió el Evangelio para que él aprendiera qué fue los acontecimientos que tomaron lugar ahí en medio de todos ellos, que fueron testigos oculares. Dice, en el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que el Evangelio no solamente es algo que tú dices, es algo que tú modelas. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso que el Evangelio comienza a ser compartido, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Cristo no solo predicó las buenas nuevas de salvación, sino que también realizó obras que confirmaron y acompañaron entonces su mensaje. El Evangelio avanza cuando es tanto predicado como vivido. Hablamos de Cristo, pero también las personas necesitan ver a Cristo en tu vida. Por eso dice, sé un discípulo. No es actúa como discípulo, sino que Cristo sea visto, que las evidencias del Espíritu Santo sean vistas en tu vida, y algo que muestra que Dios está en nosotros es una vida piadosa, una vida que está entonces alineada con la palabra de Dios, una vida que está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Miren el versículo 3, porque después de la resurrección, ¿usted sabía que Jesús pasó 40 días con sus discípulos?
apareciéndosele en diferentes instancias. Y durante esos 40 días dice la palabra que les enseñaba acerca del reino de los cielos. Así que después de la resurrección, Cristo se le pasa tiempo con sus discípulos por 40 días antes de ascender al cielo. Miren el versículo 3 dice, a estos también, es decir, a los discípulos, después de su padecimiento, hablando de la crucifixión, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús se le aparece por 40 días hablándole acerca del reino de los cielos? No lo hizo durante 3 años, no pasó Jesús 3 años con sus discípulos enseñándoles y discipulándolos. ¿Por qué entonces 40 días más? Yo creo que una de las razones, no es la única, por la cual Jesús pasó más tiempo con ellos después de la resurrección es porque la misión de Dios avanza con personas que caminan con Cristo, con personas que están en intimidad con Cristo, con personas que han desarrollado una intimidad con su Salvador. En pocas palabras, tú necesitas ser un testigo de primera mano, porque tú no puedes testificar de lo que tú no has experimentado. ¿De qué evangelio le vamos a decir a las demás personas un evangelio que salva y transforma si primero no me ha salvado a mí? Si primero no me ha transformado a mí. Por eso que es importante la realidad de creer el evangelio, de abrazar el evangelio. Si tú no crees el evangelio, si tú no abrazas el evangelio, si tú no experimentas el evangelio, lo que vas a decir son solamente palabras de la boca para afuera, pero no va a ser la realidad de tu corazón. Si el evangelio no te ha cambiado, ¿de qué poder sobrenatural vas a hablar para cambiar, para salvar, para sanar, para restaurar? Por eso la misión se cumple a través de personas que caminan con Cristo, que creen en Cristo, que se deleitan en Cristo. La misión no es un programa. La misión es el fruto de personas salvas, de personas que han sido cambiadas, personas que no hay que torcerle el brazo para que hablen de Cristo. No es porque, bueno, esto es lo que me enseñan en la iglesia y es lo que se hace. Bueno, esto es algo religioso. No, la misión de Dios en la vida del creyente es un deleite, es el resultado de que yo estoy consciente de lo que Cristo ha hecho en mi vida, que mis pecados han sido perdonados, que la eternidad es una realidad, que después de la muerte hay un juicio, que solo aquellos que están en Cristo Jesús serán salvos y todos aquellos que no están en Cristo Jesús serán condenados. Cuando alguien ama a Cristo, quiere obedecer a Cristo, quiere agradar a Cristo, quiere que otros conozcan a Cristo. Ahora, la buena noticia es que Dios ha prometido que esta misión va a ser un éxito. En el capítulo 16 de Mateo, Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Es una buena noticia, que hay una garantía, que a medida que la iglesia responde al llamado, vive el evangelio, personas se van a salvar. Personas van a creer. Tú creíste un día, yo creí un día, y Dios nos va a usar a nosotros a medida que somos testigos. Personas se van a salvar. Por eso, Hechos 1, versículo 8, no se trata de que si tú quieres ser un testigo o si considerarías ser un testigo. Si tú eres un creyente, tú eres un testigo. Automáticamente. Y un testigo es alguien que testifica de la verdad. Por eso aquí vemos que dice, me seréis testigos. Somos testigos, pero ahora testigos ¿de quién? ¿De quién estamos testificando?
de nuestro Salvador. Así que, ¿cuál es mi parte en la misión de Dios? Bueno, no solo es ser un testigo, sino que ser su testigo. Porque no es ser cualquier testigo, sino estamos testificando de algo en particular. Y estamos nosotros hablando de alguien en particular. Y ese es Cristo. Por eso el texto dice, me seréis testigos. No solo el enfoque en ser testigos, sino de quién somos testigos. Y ese es el punto número 2. No solo es ser un testigo, sino más bien ser su testigo. Testigos de Cristo. Y un testigo de Cristo es alguien que testifica acerca de Él. Alguien que predica a Cristo. Necesitas tanto una vida recta como una predicación correcta. Debes vivir lo que predicas y predicar lo que vives. Ambas cosas son importantes en la vida de un creyente. Necesitas vivir lo que predicas y predicar lo que vives. Vayan conmigo a 1 Corintios 1:21. Ahí si está en el libro de los Hechos, un poco más hacia adelante. El próximo libro va a ser Romanos y después Romanos va a ser 1 Corintios. Y una de las razones por la cual la Biblia está organizada de esta forma, cuando tú ves los evangelios hablan acerca de la vida de Cristo, la obra de Cristo, habla acerca de la crucifixión de Cristo, habla acerca de la resurrección de Cristo. Y la promesa entonces de ahora que el evangelio iba a llegar hasta los confines de la tierra, la gran comisión, así termina los evangelios. El libro de los Hechos viene después de los evangelios porque es estas promesas hechas una realidad. En la historia de la iglesia, cómo comienza la iglesia. Y ver cómo entonces el evangelio, algo que Cristo prometió hacer, entonces viéndolo ahora hecho una realidad. Por eso vemos que el libro de los Hechos está después de los evangelios. Y después del libro de los Hechos vemos a Romanos. ¿Por qué? Porque Romanos es la carta más completa de teología. Y después Romanos viene entonces 1 Corintios. Y miren ahí el capítulo 1, versículo 21. Dice, este es Pablo hablando a la iglesia en Corinto, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Así que ¿cómo fue que las personas llegaron a conocer a Dios? Sino dice ahí, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cómo las personas se salvan? Cuando el evangelio llega a sus oídos y el Espíritu Santo lo aplica en sus corazones. Y las personas entonces ven la realidad de que Dios es veraz, que Dios es real, que Dios existe, que yo fui creado por Él y fui creado para Él, pero en mi pecado yo me desvié y hubo una separación, pero Él en su misericordia envió a su Hijo para que yo entonces fuera rescatado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no lo busqué a Él, yo le di la espalda, pero Dios no me pagó con la misma acción, sino que Él me procuró y Él me salvó y el evangelio me alcanzó. Dice Pablo, porque en verdad los judíos piden señales, versículo 22. Vamos a leer todo el capítulo, lo que resta del capítulo, los dos primeros versículos del capítulo 2, porque quiero que vean la idea completa de la importancia de predicar el evangelio. No solamente de ser testigos, sino de ser su testigo. Dice el versículo 22 de 1 Corintios, capítulo 1. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Necesitamos vivir el Evangelio y necesitamos proclamar el Evangelio. Incluso esto es una responsabilidad y un llamado también para los líderes en la iglesia. Pablo, escribiéndole a Tito, en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Sé no solo un testigo, sino sé su testigo. ¿Usted ha escuchado alguna vez la frase que dice: predique el evangelio y si es necesario use palabras? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? Bueno, esa frase la dijo Francisco de Asís. Fue un creyente que vivió en la Edad Media, año 1100 y 1200 aproximadamente. Predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Yo creo que esa es una frase bien intencionada, pero no 100% correcta, porque necesitamos usar palabras. Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo van a creer si no escuchan el evangelio? ¿Cuál es mi parte en la misión de Dios? Sé un testigo que predique el evangelio, que habla acerca de Cristo. Lucas 24 dice: en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Tienes que decirles a otros que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, que Él resucitó entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte, y que si tú crees en Él, aunque mueras, vivirás, y que un día resucitarás y recibirás también un cuerpo apto para la eternidad, pero que si no crees, estás escogiendo muerte. La muerte eterna, separación de Dios por toda una eternidad, que vas a estar parado delante de Dios, de un juez justo y santo, y vas a tener que dar cuentas de tu vida. Y la realidad es que si Dios nos juzga según su ley, todos nosotros somos culpables. Y que la única manera de escapar el juicio de Dios es a través de la obra de Cristo, de haber creído en Cristo, de haber abrazado a Cristo, de haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Tú necesitas decirle a otros acerca de Cristo. Ahora, yo sé que cuando hablamos de predicar el evangelio a veces decimos: bueno, pastor, es que yo soy tímido. Soy tímido, no me da pena hablarle a otros, tengo miedo o no tengo tiempo. A lo mejor eso te describe a ti. A lo mejor no, a lo mejor tú eres indiferente. A lo mejor eres un egoísta y dices: yo no quiero vivir para Cristo de esa manera. Yo no quiero decirle a las personas, yo no voy a pasar esa pena, no voy a pasar ese trabajo. Yo pensé que seguir a Cristo era acerca de mi comodidad y de mis sentimientos. Hace unos años atrás, a mí me ayudó, y esto no es original mío, pero a mí me ayudó
pensar en cuanto al Evangelio y cuando se trata de nuestro rol, de nuestro papel, de que hemos sido llamados a ser testigos y de ser su testigo y la importancia de nosotros de testificar de Cristo, a mí me ayudó a recordar de que dentro de la iglesia hay diferentes dones y diferentes personalidades y que no todos nosotros compartimos a Cristo necesariamente de la misma forma, no todos tenemos las mismas habilidades y dones. Y hay 6 maneras que yo quiero mencionar brevemente de compartir el Evangelio. Y a lo mejor esto te describe a ti. Quiero animarte si eres uno de estos que continúes haciéndolo. El primer método de compartir el Evangelio es el método directo de Pedro. ¿Se recuerdan a Pedro en Hechos capítulo 2? Pedro era de los que le decía entonces a los demás, arrepiéntense y bautícense para que en el nombre de Jesús sus pecados sean perdonados. Pedro era alguien que no tenía pelos en la lengua y le decía a las personas tal y como era, tienen que arrepentirse. A lo mejor tú eres Pedro y tienes esa valentía y eres de aquellos que miran a los otros a los ojos y sin pena, no importa quién sea, si es el jefe o es un hermano de sangre, le dices, necesitas arrepentirte. Ese es el método de Pedro, directo. Pero a lo mejor tú eres más como Pablo. El método intelectual de Pablo, ahí en Hechos capítulo 17, Pablo era un erudito y él razonaba con ellos y él apeló al conocimiento que ellos tenían y se paseaba por el Areópago y decía, a esos dioses que ustedes adoran, yo les quiero ahora hablar acerca de ese altar que ustedes tienen ahí, de ese Dios no conocido. Y él entendía el mundo de ellos y la cosmovisión de ellos era más intelectual y se conectaba entonces con los perdidos de esta forma. A lo mejor tú eres uno de ellos. Tú eres como Pablo, el método intelectual. Te gusta hablar acerca de las cosas de la ciencia. A lo mejor eres como el hombre ciego, el método del hombre ciego, Juan capítulo 9, que usó su testimonio. Habló acerca de lo que Cristo hizo en su vida. Déjame contarte lo que Dios hizo en mi vida. Y a lo mejor tienes una historia sorprendente que impacta. Todos nosotros somos salvos de la misma forma a través de la fe en Jesús. Es por gracia. Pero nuestras historias son diferentes. ¿Cómo llegamos ahí? A lo mejor tú tienes una gran historia. O a lo mejor tú te identificas más con el método relacional de Mateo. Cuando Cristo llamó a Mateo y le dijo, sígueme, dice que al día siguiente, cuando Jesús estaba en la casa de Mateo, en la casa de Mateo estaban todos sus amigos y todos sus familiares. Él usó su influencia en su círculo de influencia e invitó a todo el mundo a su casa para que conocieran acerca de Cristo. A lo mejor tú eres más relacional. O a lo mejor eres como Dorcas en Hechos capítulo 9, el método de suplir. Ella tenía un negocio, dice, de telas púrpuras. Y usaba entonces su negocio y usaba los recursos que Dios le había confiado para que otros conocieran de Cristo. Yo tengo un hermano allá en la Florida que él tiene su propio negocio y si yo he visto a tantas familias ser impactadas y bendecidas a través de este hermano. Tantas personas han escuchado el Evangelio porque él ha sido tan intencional con sus clientes y tan intencional para que otros puedan ser beneficiados y puedan poner comida sobre la mesa para sus familias. Y él es de una forma como Dorcas. Ha usado lo que Dios le ha dado para expandir el Evangelio. O a lo mejor eres como la mujer samaritana, el método de invitar a otras personas. Cuando dice ahí en Juan capítulo 4, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Dice, ¿será este el Cristo? Hay personas que tienen la habilidad de invitar a sus amigos a la iglesia. Hay personas que tú ves que todas las semanas tienen a alguien nuevo ahí sentado al lado de ellos. Invitan a que se topan ahí en la calle a venir y a escuchar de Cristo. Ahora, Pablo, que fue el más grande misionero
que predicó en las sinagogas, de casa en casa, entre los intelectuales, él dijo en Efesios capítulo 6, oren por mí, para cuando llegue el momento de yo hablar de Cristo, lo pueda hacer con valentía. No quiero minimizar de que es incómodo, de que se nos traba la lengua, de que las manos empiezan a sudar cuando tenemos que hablarle a otros acerca de Cristo. Porque, ¿qué van a decir de mí? Ya viene de nuevo religioso, ya viene de nuevo aquel que solamente habla de la Biblia. Y sé que es incómodo, yo no quiero minimizar eso, y sé que es una realidad. Pero tenemos una misión que cumplir. Sé un testigo y sé su testigo. Dice que el Espíritu de Dios ha venido a residir en nosotros con este propósito, de que seamos testigos. Y es increíble, personas ordinarias como nosotros, haciendo algo extraordinario. Personas como nosotros, a través de algo tan sencillo como hablar de Cristo, ahora sucediendo algo extraordinario. Alguien que pasa de muerte a vida. Perdido eternamente, ahora estar en Cristo. Salvo, perdonado. Tú has sido salvado por el Evangelio y has sido salvado para el Evangelio. Ahora mi pregunta es, ¿para qué tú estás viviendo? Cuando pensamos en esta parte importante de que un discípulo de Cristo va y predica el Evangelio y comparte el Evangelio, ¿para qué tú vives? ¿Estás viviendo para a tu familia? ¿Estás viviendo para el trabajo? ¿Estás viviendo para acumular cosas? ¿Para qué tú estás viviendo? Hay una historia que yo creo que vale la pena leer, la tengo aquí en mi bolsillo, que nos ayuda a reflexionar en lo que estamos viviendo hoy en día y para qué estamos viviendo. Porque, ¿qué está haciendo Dios? Bueno, Dios está en una misión y tenemos una parte. Y nosotros tendemos a distraernos de la misión. Y se nos olvida y nos ponemos entonces a enfocarnos en que hay que comprar una casa, y nos enfocamos en que hay que tener un mejor trabajo, y nos enfocamos en acumular cosas, y vivimos para lo material. Hay una historia, la historia del señor y la señora Cosa. Y la historia del señor y la señora Cosa dice de esta manera: el señor y la señora Cosa son una pareja muy agradable y exitosa. Al menos ese es el veredicto de la mayoría de las personas que tienden a medir el éxito con un cosómetro de cosas. Cuando el cosómetro se aplica a la vida del señor y la señora Cosa, el resultado es sorprendente. Ahí está él, sentado en una cosa muy lujosa y costosa, casi oculto por una gran cantidad de otras cosas. Cosas para sentarse, cosas para apoyar cosas, cosas para cocinar, cosas para comer, todas brillantes y nuevas, cosas para limpiar, cosas para lavar, cosas para entretener, cosas para dar placer, cosas para ver y cosas para jugar, cosas para el largo y caluroso verano, cosas para el frío, cosas para la gran cosa en la que viven, cosas para el jardín, cosas para la sala, cosas para la cocina, cosas para la habitación, cosas sobre 4 ruedas y cosas sobre 2 ruedas, cosas para poner encima de las cosas de 4 ruedas, cosas para arrastrar detrás de las cosas de 4 ruedas, cosas para agregar al interior de las cosas de 4 ruedas, cosas. Y allí en medio de todo están el señor y la señora Cosa, sonriendo y satisfecho con sus cosas, pensando en tener más cosas para agregar a sus cosas, seguros en su casa de cosas. Pero quiero que sepas algo, sus cosas no durarán, van a desaparecer, tal vez por un error de juicio, tal vez por una pérdida momentánea de concentración, o tal vez simplemente las venderán al comerciante de cosas usadas. O quizás terminarán como un montón de metal retorcido, enviadas al cementerio de cosas. ¿Y qué pasará
con todas cosas. Bueno, es hora de dormir. Asegúrate de cerrar bien tu puerta. No vaya a ser que un ladrón de cosas venga y se lleve tus cosas. Así es la vida, ¿no? Algún día, cuando mueras, solo pondrán una sola cosa en la caja: a ti. Pero Dios está en una misión y tú tienes una parte a desempeñar. Job decía: vinimos a este mundo desnudos y nos vamos a ir sin nada. Dios está en una misión y tú tienes una parte a desempeñar. Sé un testigo. Sé su testigo. Hay una eternidad que se aproxima. Ahora, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, voy a pedir que pasen los elementos. Y yo quisiera que en esta mañana celebremos la cena del Señor y sea una oportunidad para reflexionar en esto. Y te preguntes, ¿para qué yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mis cosas? ¿Estoy viviendo para obtener más cosas? ¿Para acumular cosas entre las cosas que tengo? Y si eso te describe a ti, yo oro que sea una oportunidad para calibrar y decir: Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir para lo que realmente importa. Que tú estás en una misión. Y yo tengo un papel, yo tengo un rol a desempeñar en esa misión gloriosa de salvar a pecadores. Mientras ahí pasan los elementos, aprovecha este tiempo para hablar tú y Dios, nadie más. Olvídese quién está a su lado en este momento, olvídense los que están aquí arriba, usted y el Señor. Dios ha tenido misericordia de nosotros como pueblo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Gracias. Y la cena del Señor es una oportunidad que nosotros tenemos de recordar que hemos sido salvados y para qué hemos sido salvados. En 1 Corintios 1:11, cuando Pablo le enseñaba a esa iglesia acerca de cómo celebrar la cena del Señor, les decía: examínense cada uno de vosotros. Celebramos la cena del Señor regularmente porque en la cena del Señor tenemos la oportunidad de calibrar nuestro caminar, que el Señor enderece nuestras veredas, nuestros pasos. Dice: Señor, me he distraído, perdóname, ayúdame realmente a enfocarme en lo que debo enfocarme. Ayúdame a enfocarme en tu misión. Y sé que eso no significa descuidar a mi familia, sé que eso no significa descuidar el trabajo, sé que eso no significa dejar a un lado las responsabilidades, pero sí significa poner en prioridad tu obra y que todo lo demás esté apuntando y aportando a avanzar el mensaje del Evangelio. Como ya no tenemos mucho tiempo, pudiéramos cantar ese pedacito mientras se siguen repartiendo los elementos y después yo voy a orar al final y cerramos de esa forma.